El sol pegaba duro sobre las aguas azules del Mediterráneo, reflejándose como un espejo quebrado sobre la superficie movida. De vez en cuando, unas nubes bien gruesas se deslizaban lento por el cielo, pintando la vista aérea con sombras que iban y venían. El rugido de los motores rompía el silencio absoluto allá arriba, un sonido constante y monótono que ya se les había hecho costumbre a los que patrullaban los cielos en tiempos de guerra. Dos Maki calle 200 Aeta cruzaban el firmamento, sus siluetas delgadas cortando el aire con una precisión casi mecánica. El teniente Francesco Moretti ajustó un poco el control, sintiendo la resistencia natural del avión. Su cabina era un horno con ese calor infernal de la tarde. El sudor le bajaba por la frente mientras mantenía la vista firme, escaneando el horizonte. Más abajo, las olas del mar parecían extenderse hasta el infinito, una inmensidad que ofrecía tanto seguridad como peligro. En el avión al lado, un poco atrás, iba volando el joven sargento Luigi Conti. Todavía era nuevo en combate real, y apretaba el control con demasiada fuerza, como si su vida dependiera de eso. Y pues sí, dependía. Sus ojos iban y venían entre los instrumentos y el cielo, tratando de no perder la formación. Se le notaban los nervios a kilómetros, y Francesco lo sentía sin necesidad de voltearlo a ver. Por el intercomunicador, la voz medio temblorosa del joven piloto se dejó escuchar. «Teniente, ¿cuánto más vamos a seguir patrullando? Ya llevamos casi una hora en el aire». Francesco sonrió un poco, sin quitar la vista del horizonte. «Lo que sea necesario, Conti. Si querías regresar temprano a casa, te hubieras metido a trabajar en correos». Una risa nerviosa se escuchó del otro lado, pero de volada Luigi volvió a hablar con tono más serio. «No es eso, teniente, nomás no me gusta esta sensación de estar tan expuesto. Bienvenido a la guerra, ragazzo. Nunca sabes qué se está escondiendo detrás de las nubes». Luigi no contestó al instante. Sabía que Moretti tenía ya bastante experiencia como para decir eso con toda la razón. Ese veterano ya se había enfrentado a cazas enemigos, había sobrevivido emboscadas en el aire y visto a sus compañeros caer envueltos en llamas sin volver jamás. Para él, esto ya era rutina. Para Luigi, era una pesadilla que estaba a punto de volverse realidad. El viento aullaba alrededor de los aviones mientras atravesaban nubes más delgadas, rumbo al extremo sur de Sicilia. El sol brillaba con todo cuando salieron a un claro en el cielo, un espacio entre nubes donde la vista era perfecta. Y fue justo ahí, apenas por encima del horizonte, que Francesco vio algo. Una silueta solitaria. El reflejo de la luz sobre la cúpula del canopy lo delató antes de que siquiera se pudiera ver bien. Francesco entrecerró los ojos, ajustando la vista. Un monoplano, delgado y bien diseñado, se deslizaba por el aire con una ligereza que parecía ignorar por completo la presencia de los italianos. El corazón del teniente se aceleró. «Luigi, ponte trucha. Tenemos compañía». Luigi volteó de inmediato hacia donde le indicaban y sintió un vacío en el estómago. No necesitaba que se lo confirmaran. Era un Spitfire. Francesco no necesitaba verlo dos veces para estar seguro. La elegancia de las alas, la cabina bien colocada, esas líneas fluidas tan típicas del diseño británico. Esa cosa era una máquina letal, una fiera solitaria. Pero lo raro era que iba volando solo. Ni un solo punto más en el radar visual. Ninguna escuadra de apoyo. ¿Un error fatal? ¿O una trampa para cazar? El teniente Moretti sintió todos los músculos tensarse. Si ese avión andaba por ahí, solo podía significar una cosa: alguien del otro lado estaba listo para pelear. Apretó los controles y, sin dudarlo, inclinó la nariz de su Maki hacia adelante. Era hora de cazar. El Spitfire iba solo, como un depredador distraído que no se daba cuenta de los ojos que ya lo tenían en la mira. Pero Francesco Moretti sabía que no era así. Nadie sobrevivía tanto tiempo en la guerra siendo ingenuo. El piloto británico seguramente ya olía el peligro cerca. Y si no lo sentía todavía, pronto lo haría. «Luigi, formamos en ataque. Vamos a agarrarlo antes de que reaccione». Del otro lado del intercomunicador, el silencio duró apenas un momento, pero se notó. «Entendido, teniente», respondió Luigi, aunque su voz dejaba ver la duda. Francesco lo ignoró. No era momento de titubeos. Inclinó el control, bajando la nariz de su Maki calle 200 en un descenso controlado. Luigi lo siguió, aún tratando de confiar en su propio instinto. La cacería estaba a punto de comenzar. Allá abajo, Jack Edwards sintió que algo no andaba bien. Tal vez era un sexto sentido que había afinado con tanto peligro constante, o tal vez solo fue un reflejo en la cabina que le avisó que dos aviones se le venían encima demasiado rápido. No se esperó ni un segundo. Con un jalón brusco del control, tiró el Spitfire hacia la izquierda,
entrando en un picado rápido. La maniobra lo empujó contra el asiento con fuerza, mientras el horizonte giraba como loco a su alrededor. ¡Malditos italianos! Los Maki abrieron fuego. Los disparos cortaban el aire como un trueno mecánico, con las balas trazadoras brillando por un instante antes de desvanecerse en el vacío. Jack jaló aún más su avión, forzando una curva cerradísima para escapar de las ráfagas. El estómago se le revolvió, la presión sobre su cuerpo aumentó, y el sonido del viento rugiendo contra el canopy tapó cualquier otro pensamiento. Un segundo más tarde, y su cola habría sido hecha pedazos. Luigi dudó. Tenía al Spitfire en la mira, pero su dedo temblaba sobre el gatillo. Nunca había disparado para matar. El sudor le brotó de la frente mientras veía al enemigo bailar en el aire, escapando por nada. «Dispara, Conti», gritó Moretti por radio. El joven jaló el gatillo. Las ametralladoras escupieron fuego, pero los tiros pasaron lejos. Jack aprovechó ese momento de inexperiencia para cambiar las tornas. Con un tirón violento, subió en un looping cerrado, desapareciendo por un momento de la vista de los italianos. Francesco frunció el ceño. Ya había visto eso antes. «Luigi, ponte al tiro. No está huyendo. Ni de broma». Allá arriba, Jack ya se preparaba para contraatacar. El cielo rugía como un campo de batalla entre dioses. En lo alto, entre nubes rasgadas y el brillo cortante del sol del Mediterráneo, Jack Edwards hacía cantar su casa. El Spitfire MKI, elegante y letal, respondía como si fuera parte de su propio cuerpo. Cada curva, cada bajada, cada jalón al control era como una coreografía cruel tallada por la pura necesidad de sobrevivir. Francesco Moretti mantenía la mira fija donde creía que el Spitfire iba a reaparecer, pero en un parpadeo, Jack salió por arriba y a la izquierda. La maniobra fue tan osada que invirtió los papeles. De cazadores, los italianos pasaron a ser la presa. «Luigi, atrás. Atrás de ti», gritó Francesco, con los ojos bien abiertos al ver la sombra plateada del Spitfire bajando en picada. Jack disparó. Las Browning escupieron balas con furia británica. Las trazadoras cruzaron el aire entre las hélices y rasgaron el espacio alrededor del Maki de Francesco, obligándolo a lanzarse en picada. El ala izquierda tembló con la presión de la maniobra evasiva. Luigi, en pánico, trató de seguir el movimiento del líder, pero ya estaba un segundo tarde. El Spitfire se zambulló entre los dos aviones italianos, y su silueta casi desapareció cuando ejecutó un split S perfecto, una maniobra agresiva que era medio looping hacia abajo seguido de una inversión total. Francesco intentó reaccionar, pero su ala casi chocó con la de Luigi. La turbulencia de ambos aviones pasando tan cerca los desestabilizó por completo. El motor de Luigi chilló fuerte cuando jaló el control con todo, tratando de recuperar el equilibrio. Tenía los ojos bien abiertos y la respiración cortada, entrecortada. Desde lo alto, Jack terminó la maniobra y vino de frente hacia Luigi. Todo pareció ir en cámara lenta. Jack apuntó con calma, aunque el corazón le retumbaba como un tambor en el pecho. Calculó el tiempo, la velocidad, la dirección. Tocó ligeramente el gatillo, y las ametralladoras escupieron muerte. Los proyectiles impactaron el Maki de Luigi con una precisión brutal. La fuselaje estalló en pedazos, y una estela negra de humo empezó a salirle de la cola. El avión italiano giró sobre su eje, cayendo en espiral como condenado. Por un instante, Luigi gritó por radio. «Francesco. Yo. Estoy». Se acabó. La radio soltó un chasquido y se quedó en silencio. Francesco miró impotente la caída de su compañero. Sintió el estómago hacerse nudo. La línea de humo se extendía como una cicatriz en el cielo azul. «Maldito», murmuró. Ya no había dudas. Ahora era personal. Allá arriba, Jack volvía a subir, anticipando la represalia. No tenía tiempo para duelo, ni para sentirse orgulloso. Había matado para sobrevivir. Pero sabía que el italiano que quedaba se le iba a venir encima con todo. Y que no habría compasión. El cielo, antes sereno, ahora ardía como un infierno suspendido. Y ellos, con alas de fuego, bailaban sobre él. El tiempo en el cielo parecía haberse detenido. El silencio tras la caída de Luigi era sepulcral, roto solo por el rugido de los motores y el silbido constante del viento entre las alas. Las nubes se abrían en grietas irregulares, dejando ver el brillo del Mediterráneo abajo, azul e impasible. Pero allá arriba, dos hombres giraban en órbitas mortales, atrapados en un duelo que iba más allá de la patria o las órdenes. Ahora era solo Francesco Moretti contra Jack Edwards. Un veterano contra un as. Un duelo sin espacio para el honor, solo para el instinto. Francesco ya no hablaba por radio. Su mente estaba más enfocada que nunca.
Volaba con precisión, con las manos firmes en los controles del Macchi Calle 200, guiado más por el coraje y el dolor que por cualquier orden militar. Luigi estaba muerto. Un chico que aún dudaba en matar. Un chico que no merecía caer en ese cielo despiadado. Jack, por su parte, volaba como si el aire fuera su elemento natural. El Spitfire respondía con una docilidad letal, cada maniobra fluida, cada curva como una pincelada de maestro sobre el lienzo del cielo. Sabía que ahora tenía enfrente a un enemigo a su nivel. Los dos estaban agotados, pero el combustible de la venganza y la supervivencia ardía más fuerte que cualquier octanaje. El primer movimiento vino de Francesco, que se lanzó en picada a toda velocidad, viniendo desde abajo y por detrás de Jack. Sabía que el Spitfire tenía mejor maniobrabilidad, pero el Macchi era resistente y confiable en línea recta. Y eso era todo lo que necesitaba para un ataque frontal. Jack notó la aproximación por el espejo retrovisor y giró a la izquierda, lanzando su Spitfire en un círculo cerrado. Bailaron. Un círculo de muerte se formaba en cada rotación. A veces Francesco tenía la ventaja, a veces Jack la recuperaba. Ambos estaban llevando sus aeronaves y sus cuerpos al límite. La fuerza que les aplastaba las tripas, el sudor les escurría por el rostro y los brazos ya pesaban como plomo. Pero ninguno cedía. Francesco volvió a subir, cortando una nube y apareciendo del otro lado, ya con el dedo en el gatillo. Había calculado bien. El Spitfire saldría de ahí en 2 segundos, siguiendo el patrón de la maniobra anterior. 2 segundos. 1 segundo. Ahí estaba. El caza británico apareció como un fantasma de metal plateado, exactamente donde Francesco lo esperaba. Sus dedos apretaron el gatillo, pero no salió ningún disparo. Lo vio. Por una fracción de segundo, a través del canopy limpio del Spitfire, Francesco alcanzó a ver el rostro del enemigo. Jack no era una sombra, no era una silueta. Era un hombre. Un chavo, tal vez. Los ojos azules fijos al frente, la mandíbula tensa, el miedo y la determinación bailando en partes iguales. Era casi un reflejo. Era Luigi. Era él mismo. Era cualquiera que estuviera demasiado vivo como para morir. El dedo de Francesco tembló. Su cañón seguía en silencio. Ese momento duró una eternidad. Y luego se fue. Jack notó la duda. Con reflejos forjados por cientos de horas en combate, jaló su caza hacia la derecha, girando en espiral como un halcón escapando. Los disparos de Francesco llegaron demasiado tarde, cruzando solo el rastro vacío donde el Spitfire había estado. ¡Mierda!, rugió Francesco, empujando la palanca con rabia. Su corazón latía como tambor de guerra. Había estado a un suspiro de terminar ese duelo. Pero algo dentro de él lo detuvo. Allá arriba, Jack seguía concentrado. Él también había visto los ojos del enemigo. Y por primera vez, dudó en odiarlo. La guerra convertía a los hombres en monstruos, pero en ese momento, ambos habían vislumbrado algo profundamente humano. Y el duelo aún no había terminado. El silencio volvió a los cielos. No era el silencio de la paz, sino ese silencio inquietante que cae sobre los que sobreviven después del caos. Jack Edwards volaba con dificultad. Su Spitfire temblaba en cada curva, los controles pesados como si el mismo avión compartiera su cansancio. El combustible se agotaba y un hilo de humo empezaba a salir por una grieta en el ala. Pero aún volaba. Aún respiraba. Del otro lado, Francesco Moretti seguía en formación, sin disparar. Su Macchi estaba entero, pero el piloto no. Algo dentro de él había cambiado. La mira seguía perfectamente alineada con la cola del Spitfire. El objetivo estaba vulnerable, lento, prácticamente una ejecución. Solo tenía que apretar el gatillo. Solo tenía que ser soldado. Pero ya no era solo eso. Francesco respiró hondo dentro de la máscara de oxígeno. Pensaba en Luigi. Pensaba en su esposa, la que había dejado en Bari. Pensaba en el rostro de Jack, el que había visto a través del canopy. Un chavo tratando de sobrevivir. No un monstruo. Solo otro prisionero del cielo en guerra. Alejó el dedo del gatillo. «Vete, inglese», murmuró, su voz apagada por la máscara. Hoy no. Jack notó la ausencia de disparos. Sentía al Macchi todavía detrás, pero no había ataque. Miró rápidamente hacia atrás y vio la silueta del caza italiano manteniendo distancia. Su corazón latió más fuerte. No era una trampa. Era misericordia. Y jamás entendería del todo por qué. Inclinó levemente las alas en un gesto casi imperceptible de respeto. Un gesto de gratitud entre guerreros. Y luego empezó a descender, buscando algún campo improvisado o una playa donde pudiera intentar un aterrizaje forzoso. No le quedaba mucho tiempo en el aire. Francesco,
por su parte, desaceleró el motor y giró hacia el sur, rumbo a la costa. Ya era suficiente por un día. Su conciencia pesaba, pero su corazón latía con algo distinto. Algo humano. Pero el cielo no perdona dudas. Llegó como un trueno. El rugido cortante de otro Spitfire rompió el silencio. Francesco ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar. El nuevo caza británico salió de entre las nubes, viniendo a toda velocidad, trazando un arco de destrucción con sus ametralladoras. Las balas golpearon al Macchi como puñales. Una ráfaga cruel perforó el fuselaje, destrozó el ala izquierda e incendió el motor. La cabina se llenó de humo. Francesco gritó, jalando los controles, intentando dominar la caída. Su radio soltó un chasquido de estática, y luego se quedó en silencio. Desde lo alto, Jack lo vio. Vio la bola de fuego surgir detrás de él. Vio el avión italiano perder el control y girar en espiral hacia el mar. Por un segundo, pensó en regresar, en hacer contacto. Pero ya no había nada que hacer. Francesco le había perdonado la vida. Y otro, sin saber nada, se la había quitado. Jack cerró los ojos por un momento, apretando los dientes. Eso no era una victoria. Era solo una cicatriz más en el cielo. A lo lejos, el Mediterráneo seguía tranquilo, indiferente a la guerra que se desataba sobre él. Y en ese instante, Jack entendió, sobrevivir no era ganar. Era recordar. Y él recordaría esa mirada a través del canopy por el resto de su vida. El Spitfire de Jack Edwards llegó a Malta como un fantasma volador, cojeando entre las nubes, con las alas dañadas, el fuselaje agujereado por las balas y el alma del piloto más pesada que todo el avión. El suelo de la isla apareció como una tabla de salvación en el horizonte, un pedazo de tierra que parecía prometer descanso. Pero Jack sabía que lo que necesitaba no estaba en el suelo, y tal vez ya no estaba en ningún lugar. La torre de control autorizó el aterrizaje de emergencia. La pista improvisada se acercaba rápido. Jack jaló el mando con cuidado, tratando de mantener recto el Spitfire. Cada sacudida del fuselaje hacía que le rechinaran los dientes, cada crujido metálico parecía anunciar el final. Y entonces, con un golpe seco, el avión tocó tierra. Las ruedas saltaron, se arrastraron, y finalmente el caza se detuvo. Estaba a salvo. Estaba vivo. Pero no sentía ninguna victoria. Mecánicos corrieron hacia él. Médicos. Oficiales. Preguntas. Pero Jack se quedó en silencio, el casco aún puesto, las manos todavía aferradas a los controles. La mirada vacía, perdida en la nada. No pensaba en haber sobrevivido. Pensaba en ese gesto. Ese instante en que un enemigo se volvió humano. Pensaba en Francesco. Mientras tanto, mar adentro, el cielo había tragado al Macchi C-200. Francesco Moretti caía en espiral. El humo negro invadía la cabina, y el calor creciente derretía los instrumentos frente a sus ojos. Pero todavía veía. Veía el mar, vasto y silencioso, extendiéndose como una tumba azul. El fuselaje ardía, el motor gritaba, pero Francesco no tenía miedo. Estaba en paz. Pensaba en Luigi, el chico idealista que dudó en matar, que todavía veía belleza en el mundo, incluso cuando el cielo escupía fuego y sangre. Recordó la última sonrisa del joven antes de despegar esa mañana, mientras hablaba de volver a casa y comer los cannoli de su mamá. También pensó en su propia juventud, en los campos de olivos del sur de Italia, en los veranos flojos antes de la guerra. Se acordó de su esposa, de la última carta que no tuvo tiempo de contestar. Pensó en las promesas que hizo y que la guerra se tragó. Mientras el mar se acercaba, Francesco sonrió. Una sonrisa triste, pero tranquila. No había miedo, solo aceptación. Su cuerpo ardía, pero su alma ya parecía flotar sobre las nubes. En los últimos segundos, vio el reflejo del cielo en las aguas de abajo. Y en ese espejo líquido, vio a Luigi. Se vio joven otra vez. Vio paz. El impacto fue silencioso para el mundo. Solo otro punto de fuego desapareciendo en la inmensidad azul. De vuelta en Malta, esa noche callada, Jack escribió una carta. La dirigió a una mujer en Bari, Italia. No sabía si la recibiría. No sabía si seguía viva. Pero la escribió de todos modos. Su esposo era un hombre honorable. Tuvo mi vida en sus manos, y me dejó ir. En nombre de un soldado británico salvado por un piloto italiano, les pido que nunca lo olviden. Él fue más que un enemigo. Fue un hombre que eligió la humanidad en un tiempo donde todos parecían haberla olvidado. Jack dejó la carta con un diplomático, pidiéndole que la entregara si la guerra terminaba. Después de eso, volvió a su alojamiento, se sentó en la cama y se quedó mirando el techo por horas. Afuera,
El cielo nocturno estaba despejado. Sin disparos. Sin gritos. Sin aviones cruzando con furia. Solo el silencio del cielo.